El Salmo 91 ha sido por generaciones una fuente de consuelo y protección para incontables creyentes. Sus palabras han servido como un escudo de fe en tiempos de miedo, peligro e incertidumbre. Es recitado por quienes buscan alivio, cantado por adoradores que anhelan el refugio divino e invocado por soldados antes de enfrentar la batalla. Este salmo es reverenciado como una promesa de la protección inquebrantable de Dios, pero ¿existe un significado más profundo oculto en sus versículos? Dentro de sus palabras familiares se esconde un misterio que ha permanecido velado incluso para los lectores más devotos. ¿Podría ser que el verdadero poder de este salmo haya pasado desapercibido, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a profundizar en su significado? A lo largo del tiempo, los fieles se han aferrado a las palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta primera línea es una fuente de esperanza, pero también encierra un secreto. La expresión lugar secreto no es solo una figura literaria, sino una referencia directa a una dimensión espiritual oculta, accesible solo para aquellos que comprenden su verdadero significado. Los textos antiguos sugieren que este lugar secreto no es solo un santuario físico, sino un estado de ser, un refugio interior donde la comunión con Dios trasciende las limitaciones del mundo material. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado realmente en este espacio sagrado? ¿Y qué misterios aguardan a quienes lo hacen? El poder del Salmo 91 radica no solo en su promesa de protección, sino también en las condiciones implícitas que deben cumplirse para recibir esa protección. A menudo se interpreta como un escudo divino concedido automáticamente a quienes lo recitan, pero esa percepción es incompleta. No se trata de un encantamiento mágico, sino de una invitación a habitar en el lugar secreto de Dios. Esto requiere más que la lectura superficial, exige fe, entrega y una búsqueda activa de su presencia. Esta perspectiva plantea una pregunta desafiante. ¿Aquellos que afirman estar protegidos por el Salmo 91 viven realmente según sus requisitos espirituales, o simplemente repiten sus palabras sin comprender su potencial transformador? Las historias de quienes han experimentado salvaciones milagrosas a menudo tienen un punto en común: no solo pronunciaron las palabras, sino que las hicieron parte de su vida. Por ejemplo, un hombre que sobrevivió a un grave accidente automovilístico sin heridas relató que en los meses previos, había meditado intensamente en el Salmo 91. No solo lo recitó, sino que se adentró en su significado, lo que le permitió experimentar una paz y seguridad abrumadoras durante el incidente. ¿Fue una coincidencia o evidencia de que la promesa del Salmo se activa solo cuando sus verdades se internalizan realmente? Para comprender esta capa más profunda, debemos recurrir al hebreo original del Salmo, el cual revela matices que se pierden en la traducción. La palabra traducida como habitar implica una residencia intencional y permanente, sugiriendo que la protección no se concede a quienes visitan ocasionalmente la presencia de Dios, sino a quienes eligen vivir en ella. Asimismo, la frase bajo la sombra del Todopoderoso evoca una confianza y dependencia absolutas, como la de un niño bajo el resguardo de su padre. Esta imagen no es solo una metáfora, sino una instrucción para cultivar una relación con Dios tan cercana que su protección se vuelva tan natural como una sombra proyectada por la luz. En un mundo lleno de incertidumbre y temor, este mensaje es más relevante que nunca. El Salmo 91 no se trata solo de protección física, sino de resiliencia espiritual. Su promesa va más allá de evitar el peligro. Es un refugio para el alma, donde la ansiedad, la duda y el miedo no pueden penetrar. Sin embargo, muchos no logran acceder a su verdadero poder porque se acercan a él de manera superficial. ¿Qué ocurriría si no solo leyéramos sus palabras, sino que permitiéramos que nos transformaran desde dentro? Y si, en lugar de verlo como una promesa pasiva, lo viéramos como un llamado a la acción, a profundizar nuestra relación con Dios, a buscar su presencia diariamente y a descansar en la certeza de su protección constante? Este cambio de perspectiva podría alterar cómo enfrentamos la adversidad. En lugar de reaccionar con miedo, podríamos responder con fe,
sabiendo que estamos arraigados en algo inquebrantable. Si crees en la protección divina de Dios y has sentido el poder de este salmo en tu corazón, deja tu amén y comparte tu fe. Descubramos juntos los misterios de la palabra de Dios y profundicemos en su significado. Este conocimiento ha permanecido oculto no porque sea incomprensible, sino porque requiere voluntad para ir más allá de lo evidente. Los antiguos sabían esto, y por eso no veían el Salmo 91 como un simple canto protector, sino como una disciplina espiritual, una puerta a la intimidad divina que otorga no solo protección, sino también claridad, fortaleza y propósito. El antiguo hebreo, en particular, emplea la gematría, un sistema de valores numéricos asignados a letras y palabras para revelar conexiones ocultas. Aunque algunos lo descartan como misticismo, otros consideran que los autores bíblicos usaron este método intencionalmente para codificar múltiples capas de significado. En el Salmo 91, este código comienza con la idea del lugar secreto. ¿Qué significa realmente habitar allí? Podría ser más que una metáfora, tal vez un estado espiritual que desbloquea el poder divino. Consideremos su estructura. A diferencia de otros salmos que fluyen en alabanza o lamento, este parece una conversación entre Dios y el creyente. Se inicia con una invitación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, seguida por promesas de protección y liberación. Pero estas promesas no son simples declaraciones. Parecen suponer que el lector ya comprende y acepta ciertos prerequisitos. En el hebreo original, la palabra traducida como lugar secreto es sete, que también significa escondido u oculto. No se trata solo de un refugio físico, sino de un estado de intimidad espiritual donde el creyente está protegido no solo de amenazas externas, sino también de la corrupción espiritual. ¿Cómo accedemos a esta dimensión? Palabras clave como habitar, permanecer y confiar indican una acción continua. No es un evento aislado, sino un estilo de vida. Los antiguos rabinos comparaban la búsqueda de la presencia de Dios con entrar en el palacio de un rey. Las puertas exteriores están abiertas a todos, pero las cámaras internas están reservadas para quienes han demostrado su lealtad. De igual manera, el lugar secreto de Dios no está oculto en el sentido de inaccesibilidad, sino que requiere persistencia y fe para entrar. La meditación en su palabra, la oración constante y la entrega a su voluntad son las claves para desbloquear este refugio espiritual. Las historias de personas que han experimentado protección milagrosa tras sumergirse en este proceso respaldan esta idea. Un misionero que viajaba por una región en guerra recitaba el Salmo 91 diariamente con convicción. Su vehículo fue emboscado y aunque fue alcanzado por disparos, salió ileso. Reflexionó que su seguridad no solo dependía de las palabras que pronunciaba, sino de la fe que depositaba en ellas. ¿Será entonces que la protección del Salmo 91 depende de la creencia o de una conexión aún más profunda con el poder oculto en sus palabras? Para comprender plenamente el significado del Salmo 91, es necesario adentrarse en la esencia del poder de la palabra hablada dentro de la tradición bíblica. En muchas civilizaciones antiguas, las palabras no eran meros sonidos, sino herramientas con capacidad creativa, capaces de dar forma a la realidad. En el pensamiento hebreo, cada letra tenía un significado sagrado, una vibración espiritual que al pronunciarse, podía conectar lo terrenal con lo divino. Esta concepción explica por qué las escrituras no solo eran leídas, sino proclamadas, pues se creía que al verbalizarlas, su poder espiritual se activaba. Sin embargo, este poder no radicaba simplemente en el acto de hablar, sino en la alineación del corazón y la mente con la verdad que las palabras contenían. Es por ello que los salmos hacen tanto énfasis en la confianza y en la declaración de fe. Diré yo del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Este acto de afirmar verbalmente la protección divina no es un simple gesto simbólico, sino un principio espiritual profundo. No basta con repetir los versículos como si fueran una fórmula mágica, es necesario vivir en armonía con su mensaje. El Salmo 91 no ofrece protección automática a quienes lo recitan,
sino a quienes verdaderamente habitan en el lugar secreto del Altísimo. La clave aquí es la palabra habitar, que implica permanecer, establecerse y hacer del refugio divino una morada permanente. No se trata de acudir a Dios solo en tiempos de necesidad, sino de hacer de su presencia el centro de la existencia. Esta distinción es crucial, ya que separa a quienes realmente experimentan la plenitud de la protección divina de aquellos que ven el Salmo como una simple oración de consuelo. Pero si esta verdad es tan poderosa, ¿por qué parece estar oculta? Una posible explicación es que la revelación de estos misterios no se otorga de manera indiscriminada, sino que debe descubrirse a través de la experiencia y el compromiso espiritual. Si el Salmo 91 fuera un escudo disponible para cualquiera sin esfuerzo ni transformación, su poder perdería impacto. Es el proceso de búsqueda, descubrimiento y encarnación de su mensaje lo que permite que su protección sea efectiva y duradera. Este principio explica por qué el lenguaje del Salmo 91 es tanto acogedor como desafiante. Sus palabras invitan al lector, pero también requieren un nivel más profundo de comprensión para desentrañar su verdadero significado. A medida que se exploran estas capas ocultas, surgen preguntas aún más intrigantes. ¿Podría ser que los peligros mencionados en el Salmo, como plagas, trampas y flechas, tengan también un significado simbólico? ¿Podrían representar no solo amenazas físicas, sino advertencias sobre crisis espirituales que el creyente debe aprender a evitar? Si el lugar secreto del Altísimo representa una dimensión de comunión con Dios, entonces los peligros que menciona el Salmo pueden ser algo más que eventos externos. Podrían ser símbolos de desafíos espirituales que deben ser superados en el camino hacia la intimidad con lo divino. Plagas, trampas y flechas podrían reflejar pruebas que buscan debilitar la fe, distracciones diseñadas para alejar a las personas de su propósito divino. Este análisis nos lleva a una conclusión profunda. El Salmo 91 no solo es una promesa de protección, sino una guía para navegar tiempos de crisis y transformación espiritual. Al explorar las conexiones entre sus versículos y otros pasajes proféticos de la Escritura, podemos descubrir claves que revelan su mensaje oculto. Es posible que este salmo haya sido escrito no solo para brindar consuelo, sino también para preparar a los creyentes para eventos que aún están por venir. Para responder a esta pregunta, es necesario examinar con más detalle ciertos versículos que parecen estar conectados con advertencias proféticas en la Biblia. Expresiones como te librará del lazo del cazador y de la pestilencia destructora o no temerás al terror nocturno ni a la flecha que vuela de día parecen describir un mundo plagado de peligros, pero sus imágenes no son meras metáforas. En varios pasajes de la Escritura, se encuentran referencias similares que apuntan a eventos apocalípticos, lo que sugiere que el Salmo 91 podría estar revelando mucho más de lo que comúnmente se cree. A medida que profundizamos en este misterio, se hace evidente que el Salmo 91 es mucho más que una oración reconfortante. Es un mensaje cifrado dentro del gran tapiz profético de la Biblia. Lo que descubramos a continuación podría cambiar no solo nuestra comprensión de este salmo, sino también nuestra percepción del papel de la protección divina en tiempos de incertidumbre y tribulación. El Salmo 91 no solo advierte sobre amenazas físicas, sino que también revela el peligro de trampas espirituales que pueden ser sutiles e insidiosas. Sin embargo, este salmo ofrece esperanza. Aquellos que habitan al abrigo del Altísimo serán liberados de tales peligros. Esta promesa nos recuerda que el discernimiento espiritual, nacido de una relación íntima con Dios, es nuestra mayor defensa contra el engaño. El salmo menciona a la flecha que vuela de día, un símbolo de ataques inesperados. Esta imagen se alinea con Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el Apocalipsis, las flechas aparecen como juicios de fuego enviados desde el cielo, sirviendo tanto para la destrucción como para la redención de aquellos que confían en la protección divina. Estas flechas pueden golpear, pero no destruirán a quienes están bajo el amparo de Dios, enfatizando que su protección no significa ausencia de peligro, sino su presencia constante en medio de la adversidad. Otro peligro mencionado en el Salmo 91 es el terror nocturno,
una frase que en la simbología bíblica representa tiempos de incertidumbre y oscuridad. Puede referirse a amenazas físicas ocultas en la noche o ataques espirituales que alimentan el miedo y la duda. En la literatura profética, la noche se asocia con los tiempos finales, cuando la oscuridad espiritual cubrirá la tierra antes del amanecer de una nueva era. Sin embargo, el Salmo nos asegura que no hay razón para temer, porque la luz de Dios jamás se extingue. Un aspecto fascinante del Salmo 91 es su promesa de protección angelical, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa resuena en la historia de Daniel en el foso de los leones, donde un ángel cerró las fauces de las bestias para protegerlo. Los ángeles en la Biblia aparecen como mensajeros divinos y guardianes que intervienen en momentos críticos. En el Apocalipsis, también ejecutan los juicios de Dios sobre la tierra, pero protegen a los siervos fieles, demostrando que la protección divina no siempre implica escapar de las pruebas, sino ser preservado a través de ellas. El Salmo 91 revela que los peligros descritos no son solo amenazas a evitar, sino señales dentro de una narrativa divina mayor. No es simplemente un mensaje de seguridad personal, sino un recordatorio de que formamos parte de una historia cósmica donde la fe, la obediencia y la confianza en Dios desempeñan un papel esencial. A medida que enfrentamos las incertidumbres de la vida, el Salmo nos invita a ver más allá de los peligros inmediatos y comprender el significado espiritual de nuestras pruebas. Las referencias a plagas, trampas y liberación divina sugieren que el Salmo 91 puede contener instrucciones para tiempos proféticos futuros. ¿Podría este salmo ofrecer claves sobre cómo sobrevivir y prosperar en medio de la agitación global? En las siguientes exploraciones, profundizaremos en las enseñanzas ocultas dentro del texto y descubriremos cómo la protección de Dios no es solo una promesa, sino también una estrategia. A medida que desentrañamos el mensaje del Salmo 91, nos damos cuenta de que sus advertencias sobre plagas, trampas, terror nocturno y flechas invisibles no son meras amenazas aleatorias, sino símbolos de las batallas espirituales y físicas que enfrentamos en la vida. Pero hay un significado aún más profundo, un llamado divino a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de este antiguo texto. Las promesas de protección en el Salmo 91 no son incondicionales, están dirigidas a quienes eligen habitar en la presencia de Dios y confiar plenamente en Él. ¿Cómo se ve esa confianza en la práctica? La frase «porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré» indica que la protección divina es el resultado de una relación intencional con Dios. La palabra poner implica una acción deliberada, como si el individuo hubiera tomado la decisión de anclar su amor y su fe en Dios por encima de todo lo demás. Esta idea se repite a lo largo de la Biblia, donde la confianza en Dios se presenta como un pacto basado en la lealtad y la obediencia. Tomemos el ejemplo de Noé. Cuando Dios le ordenó construir un arca, no recibió una prueba inmediata de que el diluvio vendría. Tuvo que confiar en la palabra de Dios y actuar en consecuencia, aun cuando los demás se burlaban de él. De la misma manera, el Salmo 91 nos llama a una fe activa, a confiar en Dios no solo en tiempos de paz, sino también en medio de la tormenta. ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la protección de Dios con plena confianza? ¿O simplemente repetimos las palabras del Salmo sin internalizar su mensaje? La verdadera seguridad que ofrece el Salmo 91 no está en su mera recitación, sino en la fe y obediencia que nos llevan a habitar en la presencia del Altísimo. Solo entonces descubriremos su poder transformador y el propósito divino oculto en sus versículos. La esencia del Salmo 91 no solo advierte sobre amenazas físicas, sino que también nos alerta sobre las trampas espirituales, muchas veces sutiles y difíciles de percibir. Sin embargo, este pasaje bíblico nos brinda esperanza. Aquellos que buscan refugio en la presencia del Altísimo serán resguardados de estos peligros. Esta promesa subraya la importancia del discernimiento espiritual, el cual surge de una relación cercana con Dios y actúa como nuestra mayor defensa contra el engaño. El Salmo menciona la flecha que vuela de día, un símbolo de ataques inesperados y repentinos. Esta imagen se relaciona con Isaías 54:17,
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Además, en el Apocalipsis, se describe que las flechas caen como juicios de fuego desde el cielo, representando tanto la destrucción como la oportunidad de redención para quienes confían en la protección divina. Estas flechas pueden impactar, pero no destruirán a aquellos que se refugian en Dios. Su protección no implica la ausencia de peligro, sino su presencia constante en medio de la adversidad. Otro de los peligros mencionados es el terror nocturno, una expresión que en la simbología bíblica representa tiempos de incertidumbre, oscuridad y lo desconocido. Puede referirse a amenazas físicas ocultas en la noche o a ataques espirituales que alimentan el miedo y la duda. En la literatura profética, la noche simboliza los tiempos finales, cuando la oscuridad espiritual cubrirá la tierra antes del amanecer de una nueva era. No obstante, el Salmo nos asegura que la luz de Dios jamás se extingue y que no hay razón para temer. Un aspecto fascinante del Salmo 91 es su promesa de protección angelical, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa resuena en la historia de Daniel en el foso de los leones, donde un ángel cerró las fauces de las bestias para protegerlo. En la Biblia, los ángeles aparecen como mensajeros divinos y guardianes que intervienen en momentos críticos. En el Apocalipsis, ejecutan los juicios de Dios sobre la tierra, pero también protegen a los siervos fieles, demostrando que la protección divina no siempre implica escapar de las pruebas, sino ser preservado a través de ellas. El Salmo 91 nos enseña que los peligros descritos no son solo amenazas a evitar, sino señales dentro de una narrativa divina mayor. No es simplemente un mensaje de seguridad personal, sino un recordatorio de que formamos parte de una historia cósmica donde la fe, la obediencia y la confianza en Dios desempeñan un papel fundamental. A medida que enfrentamos las incertidumbres de la vida, el Salmo nos invita a ver más allá de los peligros inmediatos y comprender el significado espiritual de nuestras pruebas. Las referencias a plagas, trampas y liberación divina sugieren que el Salmo 91 puede contener instrucciones para tiempos proféticos futuros. ¿Podría este salmo ofrecer claves sobre cómo sobrevivir y prosperar en medio de la agitación global? En las siguientes exploraciones, profundizaremos en las enseñanzas ocultas dentro del texto y descubriremos cómo la protección de Dios no es solo una promesa, sino también una estrategia. A medida que desentrañamos el mensaje del Salmo 91, comprendemos que sus advertencias sobre plagas, trampas, terror nocturno y flechas invisibles no son meras amenazas aleatorias, sino símbolos de las batallas espirituales y físicas que enfrentamos en la vida. Pero hay un significado aún más profundo, un llamado divino a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de este antiguo texto. Las promesas de protección en el Salmo 91 no son incondicionales, están dirigidas a quienes eligen habitar en la presencia de Dios y confiar plenamente en Él. ¿Cómo se ve esa confianza en la práctica? La frase «porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré» indica que la protección divina es el resultado de una relación intencional con Dios. La palabra poner implica una acción deliberada, como si el individuo hubiera tomado la decisión de anclar su amor y su fe en Dios por encima de todo lo demás. Esta idea se repite a lo largo de la Biblia, donde la confianza en Dios se presenta como un pacto basado en la lealtad y la obediencia. Tomemos el ejemplo de Noé. Cuando Dios le ordenó construir un arca, no recibió una prueba inmediata de que el diluvio vendría. Tuvo que confiar en la palabra de Dios y actuar en consecuencia, aun cuando los demás se burlaban de él. De la misma manera, el Salmo 91 nos llama a una fe activa, a confiar en Dios no solo en tiempos de paz, sino también en medio de la tormenta. ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la protección de Dios con plena confianza? ¿O simplemente repetimos las palabras del Salmo sin internalizar su mensaje? La verdadera seguridad que ofrece el Salmo 91 no está en su mera recitación, sino en la fe y obediencia que nos llevan a habitar en la presencia del Altísimo. Solo entonces descubriremos su poder transformador y el propósito divino oculto en sus versículos. El Salmo 91 no solo nos advierte sobre peligros visibles e invisibles, sino que nos invita a confiar plenamente en la protección divina.
Las amenazas que menciona no buscan infundir miedo, sino despertar nuestra fe y hacernos conscientes de la necesidad de morar en el refugio del Altísimo. Es en este lugar de intimidad con Dios donde encontramos la verdadera seguridad, no basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de su presencia en medio de ellos. Este pasaje no promete una vida libre de dificultades, sino la fortaleza para atravesarlas con confianza. Nos enseña que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. El lugar secreto del Altísimo no es un refugio físico, sino un estado espiritual en el que descansamos bajo su sombra y nos sostenemos en su amor inquebrantable. En este espacio sagrado, el miedo y la duda pierden su poder, y la fe se convierte en nuestra mayor defensa. Los últimos versículos del Salmo revelan la culminación de la promesa de Dios. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Esta declaración trasciende la mera protección física. Habla de una existencia plena, con propósito y en última instancia, de la salvación eterna. La palabra hebrea para salvación, Yeshua, nos conecta directamente con la misión redentora de Jesucristo, recordándonos que la seguridad que Dios ofrece no se limita a esta vida, sino que se extiende a la eternidad. Pero, ¿cómo llevamos este mensaje a la práctica? Más allá de recitar el Salmo 91, debemos vivirlo. Esto significa cultivar una relación íntima con Dios, priorizándolo sobre todas las cosas. Significa pasar tiempo en su presencia, meditar en su palabra y buscar su guía en cada paso. También implica confiar en Él, no solo cuando todo va bien, sino cuando enfrentamos incertidumbre y caos. Una de las formas más poderosas de aplicar este salmo es a través de la oración. No solo oraciones de petición, sino también de entrega y gratitud. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios, su sabiduría y su amor. Nos alineamos con su voluntad, confiando en que pase lo que pase, Él sigue en control. Otra manera de encarnar el mensaje del Salmo 91 es desarrollando discernimiento espiritual. El Salmo advierte sobre trampas ocultas, y solo con una relación cercana con Dios podremos detectarlas y evitarlas. Esto requiere vigilancia, no solo ante los peligros físicos, sino también ante distracciones y engaños que buscan alejarnos de su presencia. Pero quizás la lección más importante del Salmo 91 es su llamado a vivir en paz. Cuando realmente creemos que Dios es nuestro refugio, el miedo deja de gobernar nuestras vidas. En su lugar, enfrentamos los desafíos con valentía y serenidad, sabiendo que nunca estamos solos. Esta paz no solo nos transforma, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nos convertimos en faros de esperanza, demostrando con nuestra vida que la verdadera seguridad no proviene de las circunstancias, sino de una relación firme con Dios. Al concluir esta exploración, recordemos que las promesas del Salmo 91 no son teorías abstractas ni palabras vacías. Son verdades vivas que están disponibles para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. El lugar secreto del Altísimo no es un refugio inaccesible, sino un espacio abierto a todos los que desean encontrar descanso, renovación y dirección en su presencia. Y mientras habitamos en este lugar, llevamos su protección con nosotros, no como una barrera para escondernos del mundo, sino como el fundamento sobre el cual construir una vida de fe, valentía y propósito. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estas reflexiones no solo hayan enriquecido tu comprensión del Salmo 91, sino que te hayan inspirado a profundizar tu relación con Dios. Si este mensaje ha dejado huellas en tu corazón, te invito a compartir tus pensamientos. ¿Cómo ha impactado el Salmo 91 tu vida? ¿De qué manera planeas aplicar su mensaje? Recuerda que las promesas de este salmo están listas para ser activadas por medio de la fe y el amor por Dios. Que su protección te acompañe siempre. El lugar secreto del Altísimo siempre está a tu alcance.